Bueno. Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a quienes nos vienen acompañando desde octubre y a quienes se incorporan hoy. Hoy tenemos el gusto de llegar al 6º webinario de la Asociación Argentina de Agrometeorología y que en este año en particular nos ha convocado una práctica de manejo, los cultivos de cobertura, con la cantidad de opciones que tienen para el manejo. Hemos visto en este transcurso desde Santiago del Estero, pasando por Córdoba, La Pampa, Paraná, sudoeste de Buenos Aires y ahora llegamos al sudeste. Distintas especies, distinta duración del ciclo, distinto modo de finalización del ciclo, con secado, con rolado, ¿no? Siembra en verde, distintos tipos de suelos, distintas capacidades a partir de ello. Entonces, ahora nos llegamos a este final y creemos que ha sido un buen recorrido para pensar en esta opción, sobre todo para las problemáticas ambientales que vamos teniendo y frente a la variabilidad. Sabemos que a veces la opción fue marcada por mejorar la salud del suelo, a veces fue para disminuir la erosión, o hídrica o eólica, a veces para manejar las napas. Cualquiera sea el objetivo, vale la pena mantener esta práctica, no solo en las rotaciones de distintos sistemas ambientales, sino en los cuadros de investigación que se están formando. Y bueno, hoy me da mucho gusto presentar a dos integrantes del grupo de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el NAC de Física Ambiental, Carla Alfonso y Matías Cambareri, que están realizando sus estudios doctorales y han trabajado con los cultivos de cobertura o con los cultivos subsiguientes y nos van a contar sus avances y cómo están viendo esto a futuro. Y el asesor y productor José Luz Uriaga, también ubicado aquí en el sudeste bonaerense, de la regional de APRESID de Mar del Plata, Juan Manuel Fangio. Entonces, les damos ahora la bienvenida. Si estás lista, Carla, con todo gusto escuchamos tu presentación. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Bien, ¿ven bien la presentación? Sí, Carla. Bueno, como bien decía Andrea, llegamos al último sitio en el sudeste de Buenos Aires, que incluye los partidos de General Alvarado, Pueyrredón, Mar Chiquita, Balcarce, Necochea, Lobería y Tandil. Este ambiente se caracteriza por tener un clima templado húmedo sin estación seca. Yo ahora les voy a comentar brevemente algunas características ambientales de nuestra región para introducirlos y luego les voy a contar en lo que estuve trabajando en mi tesis de maestría. Como bien comentaba Andrea, que fui estudiante de posgrado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en las investigaciones que estamos realizando actualmente. Para situarlos en el ambiente, en la localidad de Balcarce tenemos una temperatura media anual de 14,3 grados. Este gráfico muestra las temperaturas máximas en rojo, medias y mínimas, y la humedad relativa en los distintos meses del año. Las temperaturas máximas se registran en enero con 20,1 grados y las temperaturas mínimas son de 3,1 grados en julio. Este análisis está hecho para el periodo desde 1980 a 2018. El periodo libre de heladas es desde principios de octubre hasta mediados de mayo. Incluye unos 162 días. Y respecto a las precipitaciones, en Balcarce tenemos una
una distribución equilibrada de precipitaciones a lo largo del año, pero bueno, en los meses de invierno, junio, julio y agosto, podría decirse una estación más seca, con 150 milímetros, y una estación más lluviosa durante el verano, de casi unos 300 milímetros. Estas son las características generales de cómo son las lluvias en Balcarce. Pero ¿cómo es el ambiente durante el periodo crítico del cultivo de maíz? No les comenté al principio, pero yo les voy a hablar de la inclusión del cultivo de cobertura en un cultivo de maíz, como antecesor a un cultivo de maíz. El ambiente hídrico, entendido en términos de precipitaciones y demanda atmosférica, durante el periodo crítico de determinación del rendimiento del cultivo de maíz, en los últimos 10 años, en la última década, se han registrado precipitaciones inferiores a 100 milímetros, que es un registro por debajo del cual se esperan drásticas reducciones en el rendimiento del cultivo. Estas precipitaciones es la suma desde el 15 de enero al 15 de febrero. En este contexto, nosotros estamos pensando en estrategias de manejo del cultivo que nos permitan hacer un uso más eficiente de la misma o un aumento del agua al inicio del periodo crítico. Para ello nosotros estamos trabajando solo con dos prácticas de manejo que les voy a presentar. El manejo de la densidad de plantas, pensando en ahorrar agua para el periodo crítico, y el manejo de la cobertura del suelo a través de la inclusión del cultivo de cobertura. Como decía Andrea al comienzo, durante estos encuentros se han evaluado muchos aspectos de los cultivos de cobertura, dado los beneficios ambientales que tiene. Nosotros en particular nos dedicamos a investigar el beneficio que puede tener el cultivo de cobertura en reducir la evaporación de agua directa del suelo. Al reducir la radiación directa sobre el suelo, permitiría reducir la tasa de evaporación, y al reducir la evaporación nos permitiría ahorrar agua para que el cultivo consuma este agua para transpiración. En Balcarce tenemos una alta probabilidad de lluvias frecuentes, nos dio una frecuencia calculada de 0,8 en el periodo en el cual nosotros estamos sembrando el maíz, en el periodo en el cual se encuentra en estadio vegetativo. Además, la inclusión del cultivo de cobertura nos permitiría incrementar la productividad del agua anual, entendida como el producto de la eficiencia de uso de esta agua y la eficiencia de captura. En este gráfico vemos, es una simulación del consumo de agua, la evapotranspiración máxima de un cultivo de cobertura sembrado en junio y secado en octubre, y en azul, con los triángulos, está representado la simulación de la evapotranspiración máxima de un cultivo de maíz sembrado en noviembre. Así, en este planteo sería que nosotros incluimos el cultivo de cobertura y cómo nos permitiría incrementar la productividad del agua. Con estos conceptos hemos ido realizando distintos experimentos desde el año 2016 hasta la fecha. Este es la cuarta campaña que sembramos cultivos de cobertura, y ahora tenemos el maíz en hojas. Hasta el 22 de octubre, según el experimento. Luego tenemos un periodo de transición desde octubre a noviembre, y luego sembramos el cultivo de maíz. Nosotros como cultivo de cobertura utilizamos trigo porque queremos lograr una cobertura uniforme y buena para reducir las pérdidas de agua por evaporación. Pensamos, quizás para un cultivo de maíz no sea lo mejor utilizar como antecesor una gramínea,
por el tema de la inmovilización con nitrógeno, pero bueno, el aspecto que nosotros estamos evaluando, investigando, es la evaporación. Por eso elegimos este cultivo. Y como densidades de plantas contrastantes, utilizamos 30.000 y 80.000 plantas. Con este esquema lo repetimos este experimento durante 4 años. Las mediciones que estamos realizando involucran desde fisiológicas en el cultivo, intercepción de radiación, cuantificamos la biomasa a lo largo del ciclo, tanto del cultivo de cobertura como del cultivo de maíz, determinamos rendimiento, pero en particular lo que les quiero comentar es que estamos midiendo el contenido de agua en el suelo con un instrumento de muchísima precisión, que es la sonda de neutrones, y también estamos cuantificando la evaporación de agua directa desde la superficie del suelo en intervalos de 7 a 10 días y en 2 momentos durante este intervalo. Medimos la evaporación del suelo húmedo, que es inmediatamente después de que ocurre una lluvia. Lo utilizamos para ello unos microlisímetros, donde tomamos una porción de suelo, lo colocamos en este microlisímetro, pesamos en húmedo y al siguiente día y a los 2 días pesamos en la muestra en seco y por diferencia calculamos cuánta agua se perdió por evaporación. A los 4 días volvemos a hacer la misma medición de evaporación para calcular la evaporación diaria en suelo seco. Y con estos datos tratamos de estimar la evaporación que hubo durante todo el ciclo del cultivo. Por diferencia, luego calculamos la transpiración. Les voy a mostrar un gráfico de la dinámica del contenido de agua en el suelo durante el crecimiento del cultivo de cobertura de uno de los experimentos, del primero que hicimos. Como les decía, sembramos nosotros en junio, medimos el contenido de agua en el suelo. Los símbolos colorados representan el tratamiento con cultivo de cobertura y los triángulos representan las parcelas que estaban descubiertas en barbecho sin nada. Dejamos crecer el cultivo de cobertura hasta el 19 de octubre. En este periodo acumuló unos 6.000 kilos de materia seca, el cultivo de trigo, y en esta fecha, el 19 de octubre, lo secamos con glifosato, un tratamiento químico. En este periodo, el cultivo de cobertura consumió 196 milímetros, en tanto que el suelo descubierto, sin maleza, sin nada, perdió por evaporación, ya que no había ningún cultivo, 144 milímetros. Esto, al 24 de octubre, nos dio una diferencia de 42 milímetros. Sería el costo hídrico de haber sembrado este cultivo de cobertura. Luego tuvimos una etapa de transición, que dejamos, en teoría, recargar el suelo con precipitaciones, donde se perdieron 62 milímetros por evaporación en el suelo descubierto, y la cobertura nos permitió ahorrar casi la mitad de agua. 38 milímetros solo se perdieron por evaporación en la cobertura. Al final, a la siembra del maíz, el costo hídrico de hacer este cultivo de cobertura fue 18 milímetros. Bueno, entonces el 16 de noviembre fuimos y sembramos el cultivo de maíz. Pero ¿qué pasó? El suelo se encontraba extremadamente seco. En estas imágenes pueden ver cómo emergió el cultivo de cobertura. Está con 2 hojitas. Esta es una foto del 2 de diciembre, 20 días después de la siembra. Y al lado teníamos el tratamiento que tenía un poco más de agua, y esos milímetros, esos 18 milímetros más de agua que tenía el suelo sin cultivo de cobertura, le permitió tener una mejor emergencia y establecimiento y arraigarse y empezar a consumir agua de más profundidad. Ustedes se preguntarán, ¿con qué frecuencia ocurre esto? La verdad, con muy, muy poca frecuencia ocurre que entre noviembre y diciembre lluevan solo 60 milímetros.
calculamos la probabilidad de ocurrencia de esta situación y nos dio que es muy baja, pero bueno, este año en particular, del 2016, la campaña se presentó de esta manera. Entonces, en años muy secos o en ambientes poco húmedos, el cultivo de cobertura puede comprometer seriamente al cultivo que le sigue. Ahora les voy a mostrar cómo siguió la película, cómo continúa el maíz, pero desde esta situación inicial, desde esta restricción que tuvo al inicio el maíz con el cultivo de cobertura, no logró recuperarse. Pueden ver esta imagen que parece cebolla, el cultivo de maíz está muy estresado, está sufriendo. Y bueno, después el efecto de la cobertura en reducir la evaporación y tener un impacto significativo en lo que es la dinámica del agua en suelo depende, bueno, de la cantidad de biomasa, de la demanda atmosférica, de la cantidad y frecuencia de lluvias que nosotros tengamos en nuestro ambiente. Ahora sí les voy a mostrar cómo fue la dinámica del agua durante el ciclo del cultivo de maíz. Los símbolos colorados representan con cultivo de cobertura 30.000 y 80.000 plantas, y los triángulos azules representan sin cultivo de cobertura 30.000 y 80.000 plantas. Como les decía, durante este periodo no tuvimos precipitaciones y sufrió un gran estrés, se retrasó el crecimiento, tuvimos un desfasaje de unos 15 días en lo que es fenología del cultivo, que luego no se acomodó en el resto del ciclo. Y el desarrollo de área foliar, de crecimiento del cultivo, se vio comprometido. Este año tuvimos una precipitación acumulada durante la campaña de este cultivo de unos 327 milímetros. Fue un año bastante seco y, como pueden ver, el agua disponible en el suelo estuvo por debajo del 50% de agua disponible. La línea punteada representa el 50% de agua disponible. Bueno, y acá con una flecha yo les señalaba el momento de R1. En el tratamiento sin cultivo de cobertura ocurrió antes, y en el con cultivo de cobertura se vio retrasado, ocurrió después. Pudimos cuantificar que hubo una reducción en la evapotranspiración del cultivo de maíz con antecesor cobertura, y hubo una pequeña diferencia entre 30.000 y 80.000 plantas, y lo mismo sucedió con los tratamientos sin cultivo de cobertura, una diferencia de 34 milímetros entre 30.000 y 80.000 plantas. Lo bueno es que este año pudimos cuantificar con muchísima precisión las pérdidas de agua por evaporación. A cada pequeña lluvia que tuvimos, fuimos y colocamos estos lisímetros y pudimos medir evaporación. El cultivo de cobertura fue eficiente en la reducción de las pérdidas de agua por evaporación, y esta eficiencia fue mayor en la baja densidad de planta, donde el suelo queda descubierto y permite mayor ingreso de radiación solar. Bien. Respecto a los resultados de rendimiento, bueno, el estrés hídrico inicial ocasionó que en el maíz con cultivo de cobertura tuviera un rendimiento menor, tanto con 30.000 como con 80.000 plantas. Aquí tenemos una reducción de casi 2.000 kilos, y aquí en la alta densidad también de unos 3.000 kilos de grano. Pero respecto a lo que les decía de la productividad de agua, de los beneficios ambientales que nos puede aportar, además de las reducciones de las pérdidas de agua por evaporación, encontramos que la productividad del agua no disminuyó. ¿Por qué? Porque si bien la eficiencia de uso de agua con el cultivo de cobertura fue menor, porque la producción de biomasa, el crecimiento fue menor, la eficiencia de captura de las precipitaciones y las reducciones de las pérdidas de agua por evaporación nos permitieron tener mayor captura de agua. Entonces, el producto de la eficiencia de uso de agua por la eficiencia de captura
nos dio como resultado que la productividad del agua anual de los tratamientos con cultivo de cobertura no fueron afectados. ¿Fue efecto del agua inicial lo que no permitió recuperarse? ¿Hubo algo más? ¿Hay algún efecto térmico en el retraso del crecimiento? También habíamos pensado que podría haber algún efecto alelopático. Entonces, bueno, al final de la campaña decidimos volver a repetir este ensayo. Las fechas de siembra, de transición y fechas de siembra del cultivo de maíz son muy similares a las que les presenté al inicio. Hay una diferencia de 2 días, nada más. Aquí les muestro los resultados de la campaña 17-18, donde por suerte tuvimos 125 milímetros más de lluvias durante el ciclo del cultivo de maíz. Y este año, el cultivo de maíz con antecesor, cultivo de cobertura, no presentó el déficit hídrico inicial que yo les comentaba, al contrario, en fenología casi no tuvimos diferencia, hubo unos 2 días de diferencia en la emergencia, que es por la diferencia que hay en la temperatura del suelo. Con cobertura es menor la temperatura del suelo y demora unos días más en emerger, pero luego durante el ciclo de cultivo se acomodó y no hubo diferencias en el crecimiento. Y en rendimiento, esta campaña tuvimos mayor rendimiento, unos 500 kilos más en la baja densidad y unos 1000 kilos más en la alta densidad, a favor del tratamiento con cultivo de cobertura. No obstante, en evapotranspiración no se registró una gran diferencia. Y tampoco vimos una gran diferencia en los consumos entre densidades de plantas. Como pueden ver, hay solo 46 milímetros de diferencia y 41 milímetros de diferencia entre 30.000 y 80.000 plantas. En la campaña 16-17 tampoco vimos mucha diferencia en lo que es evapotranspiración entre 30.000 y 80.000 plantas. Sumado a esto y viendo los resultados de otros experimentos que estamos realizando en el grupo, donde estamos cuantificando la evapotranspiración del cultivo de maíz sin cultivo de cobertura en distintas densidades de planta, comenzamos a preguntarnos ¿cómo es realmente el proceso cuando disminuimos densidad de plantas? La intercepción de radiación en algunos experimentos disminuye un 53%, en algunos un 50%, dependiendo de la disminución de densidad que hago, desde 2 a 5 plantas, de 2 a 7 plantas, de 30 a 80.000 plantas. Aquí Hernández hizo una reducción de 40.000 a 80.000 a 120.000 plantas por hectárea y obtuvo reducciones en intercepción de radiación de un 40%. Sin embargo, las reducciones en evapotranspiración no son de la misma magnitud, son bastante menores. Hemos podido cuantificar que la evapotranspiración por reducir densidad de plantas se reduce entre un 5, un 7, un 11%. Entonces empezamos a pensar qué es lo que puede estar pasando. Está bien, sabemos que cuando reducimos densidad de plantas aumentan las pérdidas de agua por evaporación porque el suelo está descubierto, llega más radiación solar. Eso lo estamos cuantificando, sin cultivo de cobertura y con cultivo de cobertura. Pero también estamos pensando o hipotetizando ahora, desde la campaña pasada, 2020-2021, que quizás hay las pérdidas de agua por transpiración o la transpiración no está disminuyendo tanto como nosotros creíamos. Entonces empezamos a pensar en ver más finito cómo es el ambiente micrometeorológico en un cultivo en baja densidad de plantas y en alta densidad de plantas. Para eso, desde el año pasado, empezamos a medir este ambiente micrometeorológico. Aquí pueden ver una imagen de un cultivo sembrado en baja densidad y en alta densidad.
seguro lo han visto en el campo, pero el ingreso de radiación solar es totalmente diferente en un cultivo en baja que en alta densidad. Y la distribución de radiación solar en el dosel del cultivo es mayor en un cultivo en baja densidad. Esto nos determinaría en una mayor temperatura en un cultivo de maíz sembrado en baja densidad respecto a uno en alta densidad de plantas, de 80.000 plantas para arriba estoy hablando cuando digo de alta densidad. Seguro han caminado en enero, febrero, en un cultivo de maíz sembrado denso y ven que está fresquito adentro, que no llega radiación y el ambiente es más fresco. Bueno, eso puede ser un cambio en el ambiente micrometeorológico. Además, en un cultivo en baja densidad de plantas hay mayor remoción de aire, corre más aire. Esto nos podría determinar una menor humedad relativa en este cultivo. El aumento de temperatura y la reducción en la evaporación, en la humedad relativa, nos podrían estar determinando un mayor déficit de presión de vapor en un cultivo de maíz sembrado en baja densidad de plantas respecto a uno sembrado más denso. Este mayor DPB nos llevaría a una mayor transpiración por unidad de radiación fotosintéticamente activa interceptada. Pero bueno, les quiero comentar que estos son todas hipótesis que tenemos hasta el momento porque no hemos encontrado trabajos que evalúen la respuesta de la transpiración del cultivo de maíz ante disminuciones en la densidad de plantas en función del ambiente micrometeorológico. Y con cobertura, con el cultivo de cobertura, bueno, aquí pueden ver un cultivo de maíz en baja densidad con cobertura versus otros sin cobertura. Aquí les señalé el albedo, la reflexión de radiación en este cultivo con cobertura debería ser mayor, menor energía neta en superficie, nos conduciría un menor flujo de calor sensible hacia el conopeo, determinándonos una menor temperatura y menor déficit de presión de vapor respecto a uno con suelo descubierto. Con cultivo de cobertura, entonces, estamos hipotetizando que la transpiración debería ser menor. Bueno, como les decía, a partir del año pasado estamos realizando experimentos para medir este ambiente micrometeorológico. En las campañas pasadas, 16, 17, 17, 18, no lo medimos, pero ahora incorporamos estos sensores que miden temperatura, humedad relativa, presión barométrica y presión de vapor. Los colocamos dentro del cultivo de maíz. Estos sensores se colocan inicialmente todos a 50 centímetros, luego se van subiendo todos a la misma altura y colocamos varios sensores por parcelas. Para hacer este experimento agrandamos las parcelas para tener un ambiente mayor y que no tenga efecto de la parcela siguiente. Estamos utilizando parcelas de 40 metros de frente por 70 metros de largo. Entonces, de esa manera nos aseguramos de tener bien medido el ambiente en ese lugar. Y también comenzamos a medir a partir del año pasado, desde enero, la conductancia estomática, transpiración, y estamos registrando mayor transpiración en los tratamientos con cobertura y baja densidad de planta. Bueno, este gráfico les voy a mostrar solo dos de los resultados que tengo hasta el momento, que estuve midiendo con estos sensores. Esto es, los sensores estos yo los tengo seteados para que midan, registren la temperatura, la humedad, la presión, cada 30 minutos. Todos los días, desde la siembra del cultivo de maíz hasta madurez fisiológica. Luego yo tuve que hacer una limpieza de los datos y me quedé de cada día con la temperatura máxima, la temperatura mínima, la humedad relativa máxima y la humedad relativa mínima, para calcular el déficit de presión de vapor. De acuerdo a cada ambiente, hay un desfasaje en el horario en el cual se registra la máxima temperatura o la mínima humedad. En este caso les estoy mostrando la humedad relativa mínima de cada día, de cada tratamiento. Al principio
hasta el inicio del periodo crítico, casi que no hay diferencias entre los tratamientos. Luego, desde el periodo crítico hasta madurez fisiológica, se observa que los tratamientos de alta densidad de plantas tienen mayor humedad relativa respecto a los de baja densidad. Pero lamentablemente no tengo o no registré una diferencia significativa, grande, entre los tratamientos con cobertura. Como pueden ver, el naranja y el amarillo representan las 80.000 plantas por hectárea, y el gris, que es sin cultivo de cobertura 30.000 plantas, y el celeste con cultivo de cobertura 30.000 plantas, son los que están por debajo. Pudimos por lo menos para este periodo, decir que en baja densidad de plantas, la mayor remoción de aire nos determinó menor humedad relativa, es decir, un ambiente más demandante. Y bueno, luego con estos datos calculé el déficit de presión de vapor, y también desde el inicio del periodo crítico, en baja densidad de plantas, tuvimos un leve aumento del déficit de presión de vapor, pero no se ve el efecto que yo quería encontrar o que hipotetizaba encontrar con cultivo de cobertura. Casi que no hay diferencia. La mayor diferencia que registramos es por el efecto de la densidad. Bueno, y la idea con todos estos años de datos de cultivo de cobertura, maíz y otros resultados de experimentos que hemos realizado en el grupo, es luego utilizarlos para calibrar unos modelos de simulación. En particular, nosotros vamos a trabajar con el modelo Ceres Maíz de la plataforma DISA, y la idea es que con los datos de evaporación que tenemos real medido, evapotranspiración, rendimiento, biomasa, podamos a futuro determinar con qué riesgo o con qué probabilidad podemos utilizar los cultivos de cobertura y cómo es el efecto de la densidad. Elegimos este modelo porque es un modelo que se utiliza mucho, hay muchísimos trabajos publicados utilizando estos modelos de simulación de rendimiento. La mayoría han utilizado las variables de rendimiento, biomasa, IAF. Hay algunos estudios con balance hídrico, algunos con contenido de agua en el suelo, pero no hay trabajos que evalúen este modelo ante diferente densidad de plantas o en combinación con cultivo de cobertura para estimar la evapotranspiración y sus componentes. Pero bueno, esta es la última parte de mi trabajo de tesis doctoral, que todavía no llegué y no tengo ninguna aproximación. Lo que sí, bueno, les cuento es que los sensores, esta campaña ya los tenemos colocados, incrementamos el número respecto a la campaña pasada y ya están midiendo. Así que bueno, si tenemos un próximo encuentro o quieren consultarme luego cómo vienen esos resultados, bueno, les comentaré. Bueno, y acá por último dejo una imagen del grupo de trabajo del que formo parte y el que me ayuda, y que todos estos resultados que yo les mostré es un trabajo en equipo, yo solamente se los estoy presentando y contando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carla. Muy clara tu presentación, y bueno, al final seguramente ya veo por aquí en el chat alguna pregunta, pero seguramente habrá alguna más. Entonces le damos lugar ahora a la presentación de Matías. Bueno, no sé si se está viendo, calculo que sí. Sí, Matías, ahí está la presentación.
Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya Andrea me presentó, soy Matías Cambareri y trabajo en el grupo de investigación de Andrea, acá en el sudeste. Soy responsable de agrometeorología de Caburé y también estoy como docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata en la Cátedra de Agrometeorología. Y bueno, en esta serie de webinarios que la Asociación Argentina de Agrometeorología ofrece, de la cual me toca ser parte este año también, les voy a contar un poco de los cultivos de cobertura en ambientes del sudeste de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser el programa de esta pequeña charla? Que voy a ir un poco rápido por ahí para dejar un poco más de tiempo para las preguntas. Vamos a hacer un poco de caracterización, que bueno, ya un poco lo hizo Carla antes. Vamos a ver cómo sería la adaptación del cultivo de cobertura en el sudeste. Vamos a ver algún caso de estudio y vamos a ver algunas conclusiones. Mi zona de influencia es esta que estoy marcando acá, en la provincia de Buenos Aires. El desarrollo de cultivos de cobertura en ambientes que tienen una buena oferta hídrica y en los partidos de Lobería, Necochea, Miramar, Tandil y Balcarce. Ya un poco hablamos de esto, ¿no? Habló la presentación anterior Carla, ¿no? Pero ¿cómo es la oferta de agua en esta región? Y para diferenciar un poco por ahí en toda esta transecta que fuimos haciendo a lo largo de los 6 webinarios. La precipitación acumulada en el sudeste de Buenos Aires, si nosotros tomamos como calendario, si se quiere, agronómico, desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril, y utilizando estas estaciones meteorológicas de los sitios donde les conté, tenemos entre 850 y 900 milímetros acumulados a lo largo de ese año, ¿no? de lo que sería una campaña agrícola. Y vemos que los mayores valores acumulados de precipitación ocurren alrededor del 10 de octubre y el 20 de noviembre y entre el 10 de enero y el 20 de febrero. Tenemos como esos dos periodos en donde la acumulación de precipitaciones es mayor. Y si nosotros pensamos en un cultivo de maíz, que en esta zona demanda entre 500 y 550 milímetros, la precipitación que aprovecharía ese cultivo, ¿no? Que en términos medios podemos pensar que lo estamos sembrando alrededor del 15 de noviembre, es aproximadamente el 50% de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechamos esa oferta? Porque de la oferta anual, si nosotros vamos a un cultivo de maíz, estaríamos aprovechando solamente ese 50%, sumado a que las predicciones de cambio climático para los próximos años en la Argentina, según el IPCC, predicen eventos de precipitación de variada intensidad en sitios puntuales, y acompañado de ello algunas condiciones de anegamiento y problemas de escorrentía. Entonces, adoptar prácticas de manejo agrícola que permitan mantener una total cobertura del suelo y el mayor tiempo posible, podría hacer que permita minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, adaptar cultivos de cobertura en estas condiciones de alta oferta hídrica, si se quiere. Vimos en la transecta que tenemos un montón de posibilidades, ¿no? Nosotros estamos justamente acá donde tenemos una buena condición hídrica a lo largo de todo el año prácticamente. Nos permitiría aprovechar el agua durante la época que no tenemos cultivo y nos permitiría también reducir la evaporación durante el ciclo de maíz. Pero nos surgen las preguntas respecto de cuándo tendríamos que finalizar ese cultivo de cobertura, si finalmente logrará reducir o no la evaporación, porque eso también es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Yo siembro el cultivo de cobertura, pero ¿me va a servir para el ciclo del cultivo de maíz o me va a perjudicar más de lo que me va a servir, ¿no? Y eso va a depender de la producción del cultivo de cobertura. Y también está la otra pregunta, ¿no? Si va a limitar el crecimiento inicial del cultivo de maíz y posiblemente el posterior rendimiento del cultivo. Para eso es necesario ajustar
los cultivos de cobertura en esta zona, ¿no? Y cuando decimos ajustar, pensamos, lo primero que pensamos es en cuándo finalizar ese cultivo de cobertura para que después no tengamos problemas, al menos al inicio del cultivo a producir, ¿no? Entonces, esa pregunta por ahí la podemos responder bastante sencilla con información meteorológica, donde vamos a ver en ventanas de 30 días, como les estoy mostrando acá, cómo es la frecuencia acumulada de precipitación acumulada. Entonces, lo que empezamos a buscar es, desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre, ventanas de 30 días donde nos dé el mayor valor de probabilidad de tener un determinado valor de precipitación acumulada. Y lo que vimos es que en esta región, alrededor del 50% de los años, al menos vamos a tener 100 milímetros, ¿sí? Si nosotros utilizamos como fecha de finalización del cultivo de cobertura el 15 de octubre. Es decir, en esa ventana comprendida entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, uno de cada 2 años vamos a tener 100 milímetros acumulados. ¿Sí? Eso sería, digamos, nuestra ventana de recarga del perfil. Eso lo tenemos publicado en la tesis de grado de Nahuel Di Rico, que fue un tesista que pasó también por el grupo de agrometeorología. Ahora viene toda la otra parte, ¿no? Ya pudimos responder si vamos a tener agua disponible para el inicio del cultivo de maíz. Ya vimos que uno de cada 2 años, al menos 100 milímetros, vamos a tener para recargar el perfil. Ahora, ¿reduce la evaporación del cultivo de maíz esa cobertura? Esa reducción, si es que existe, va a depender de la producción, va a limitar el crecimiento y el rendimiento del cultivo de maíz. Bueno, para eso ya no podemos ver solamente la información que recopilamos con las estaciones meteorológicas, sino que tenemos que ir a algún caso, algún estudio de caso o algún ensayo. Y para eso hicimos un ensayo, una serie de ensayos en el predio de la unidad integrada del INTA Balcarce, en 3 campañas agrícolas, 2015-16, 16-17, 17-18, en donde sembramos un cultivo de cobertura avena vicia a mediados de mayo, con unos 70-90 kilos por hectárea, y realizamos el matado químico o la finalización del cultivo de cobertura con glifosato. Y esa finalización del cultivo de cobertura la hicimos a mediados de octubre pensando en esa ventana de 100 milímetros que podemos tener hasta la siembra del cultivo de maíz. La pregunta que seguramente después me van a hacer es ¿por qué eligieron avena vicia? ¿Por qué ponemos a la gramínea ahí? Porque pensábamos en una secuencia que viniera de un cultivo que tenga poco aporte de carbono al suelo, ¿sí? Entonces queríamos hacer un poco de aporte con una gramínea, en este caso la avena, que en consociación con la vicia, estudios previos mostraban una buena respuesta, y bueno, la vicia justamente también por el tema de un beneficio, si se quiere, ambiental, por el aporte de nitrógeno al sistema que podemos llegar a tener. Bien. La siembra de maíz, como les decía, las hacíamos a mediados de noviembre, 30 días después del quemado del cultivo de cobertura, y utilizábamos una densidad de 8 plantas por metro cuadrado. En esta serie de ensayos lo que hicimos fue medir el contenido de agua en el suelo, la evaporación del suelo utilizando minilisímetros. De esta forma también realizábamos el cálculo de evapotranspiración de cultivo y también de la cobertura, utilizando la técnica de balance de agua. Obtuvimos finalmente la biomasa del cultivo de cobertura, luego del quemado, la biomasa y el rendimiento en grano del maíz al momento de madurez fisiológica. En esas 3 campañas, ¿cómo fue la precipitación durante el cultivo de cobertura? En la primera campaña que tuvimos, la precipitación que tuvimos desde mayo hasta mediados de octubre, que fue el momento de quemado de cultivo de cobertura, tuvimos unos 300 milímetros, en 2016 apenas unos 250, y en 2017 unos 350 milímetros. Es decir, que fueron campañas hídricas para el cultivo de cobertura,
bastante diferentes, ¿no? Eso también nos llevó a una diferente producción de materia seca del cultivo de cobertura, con algunas aristas, ¿no? ¿Por qué con algunas aristas? Por ejemplo, en 2017, donde tuvimos bastante agua para el cultivo de cobertura, la producción no fue tan alta como en 2016. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe a que tuvimos algún inconveniente con alguna enfermedad. ¿Sí? Entonces, la producción fue un poco menor en 2017 del cultivo de cobertura, en 2016 fue donde eh, mejor producción tuvimos cerca de 10 toneladas, y en 2015 fue la más pobre de todas porque pasó algo bastante loco, o raro, o improbable si se quiere, en esta zona, que fue a mediados de septiembre una nevada, y eso hizo que cuando el cultivo de cobertura estaba empezando a despegar su crecimiento, prácticamente se anulara y perdiéramos casi toda la producción. Entonces, mi idea ahora es mostrarles una comparación entre 2 años en los que la producción fue buena a muy buena, la producción de materia seca de los cultivos de cobertura, ¿no? El 2015 vamos a descartarlo porque no tuvimos buena producción, entonces quiero mostrarles un poco cómo es el aprovechamiento de agua por parte del cultivo de cobertura, ¿no? Ustedes en estas dos gráficas, que son iguales, pero que están hechas para años distintos, van a ver un corte transversal del suelo, es decir, el perfil del suelo, cómo es la lámina de agua estrato por estrato, ¿no? Ustedes tienen la lámina de agua, la profundidad, ¿sí? En el eje de las Y, y la lámina de agua estrato por estrato en el eje de las X. Entonces, lo que ustedes ven en líneas punteadas acá más a la izquierda es el límite mínimo de almacenaje en el suelo. Lo que ven acá en líneas punteadas en color un poquito más azul es el 50% de agua disponible, en línea llena es el límite máximo, y lo que van a ver con líneas verdes o líneas rojas es con cultivo de cobertura o suelo desnudo o NC, que en realidad es no cultivo. ¿Sí? Entonces, al momento de la siembra, en el año 2016 partíamos con, en mayo, un perfil de suelo bastante completo, ¿no? Fíjense que teníamos alrededor del 90% de agua disponible, y en el 2017 ya teníamos un poquitito menos, alrededor de el 75% de agua disponible. Ese perfil lo íbamos haciendo en todos los momentos de medición, esto es al 50% de la cobertura. Fíjense que el comportamiento de lo que sería, yo les voy a decir, la evaporación desde el suelo descubierto, porque en realidad no hay nada que esté consumiendo ahí, y el cultivo de cobertura, fíjense que las dos curvas van siguiendo más o menos el mismo patrón, y después tenemos lo que ocurrió después del secado. Acá lo que van a ver en 2016 es como tuvimos un poco menos de precipitación, van a ver que la curva roja y la verde se separan más. Pero, ¿para qué quiero mostrarles eso? Es para saber más o menos de dónde hace la extracción de agua el cultivo de cobertura en realidad. A ver si hace una extracción muy profunda que después las lluvias no me permitan recargar ese perfil y me esté limitando el crecimiento inicial del cultivo de maíz o no. Entonces, nos planteamos un 2016, entre comillas, con limitaciones hídricas, y un 2017, entre comillas, de nuevo, sin limitaciones hídricas, y lo que nosotros observamos es estrato por estrato, cada 10 o 20 centímetros, cómo fue la extracción de agua en los momentos del 50% de cobertura y del 90% de cobertura de ese cultivo de cobertura, ¿no? Lo que vimos es que en ese año con limitaciones hídricas, la extracción, principalmente el cultivo de cobertura, la hace de los primeros 50 centímetros, y sin limitaciones hídricas es como que el cultivo no explora tanto el suelo, ¿sí? Se queda más con el agua que está en los primeros 30 centímetros, y la exploración o el consumo principalmente de agua por parte del cultivo de cobertura lo hace de ese estrato superior. Es decir que justamente del lugar de donde vamos a necesitar agua al momento inicial del cultivo de maíz es de donde el cultivo de cobertura nos está extrayendo. Necesariamente vamos a tener que pasar ese periodo de recarga de agua o ese periodo de recarga de perfil con un buen aporte por parte de las precipitaciones para que no tengamos algún tipo de limitación.
de esta manera nosotros calculamos el costo hídrico, ¿no? Es decir, como la diferencia de agua que hay entre el cultivo, un suelo con cultivo de cobertura y un suelo testigo o sin cultivo de cobertura, ¿no? En 2015, yo no les hice la comparación, pero lo que vimos es que había 6 milímetros de diferencia, es decir, que hasta el momento de quemado, el costo hídrico de hacer el cultivo de cobertura es de solo 6 milímetros. En 2016 el costo hídrico fue de 50 milímetros, recuerden que este año fue un poco el que tuvo menos precipitaciones, y en 2017 el costo hídrico fue de tan solo 4 milímetros. Entonces, lo que esperábamos o lo que necesitábamos es que haya una recarga de perfil en todo ese mes que teníamos de tan solo 6 milímetros, 50 milímetros en 2016 y de 4 milímetros en 2017. ¿Cómo fueron las precipitaciones? Bueno, en 2015 tuvimos cerca de 70 milímetros, en 2016 cerca de 60 y en 2017 cerca de 140 milímetros. Obviamente llegamos a lo que veníamos pensando desde la diapositiva 1, ¿no? Estamos en una zona que tiene una buena oferta hídrica, el cultivo de cobertura tendrá alguna complicación sobre el desarrollo inicial del cultivo de maíz. Bueno, al menos desde el punto de vista hídrico pareciera que no, porque cumplimos con una recarga más que adecuada del perfil, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los ambientes que obtuvimos para el desarrollo del cultivo de maíz? Sintetizando toda la información que tuvimos de cultivo de cobertura más aporte de agua por parte de las precipitaciones. En 2015 tuvimos una muy pobre cobertura, yo ahí agregaría muy pobre cobertura, una recarga media de agua por parte de perfil. Acuérdense que decíamos 1 de cada 2 años esperamos 100 milímetros, llovieron 67. Bueno, con una recarga media del perfil. Y después, a lo largo del cultivo de maíz, tuvimos 380 milímetros. En 2016 tuvimos una muy buena cobertura, otra vez una recarga media de agua por parte de las precipitaciones, y a lo largo del cultivo de maíz unos 520 milímetros. Y en 2017 tuvimos una buena cobertura, una muy buena recarga de agua en el perfil, y en el cultivo de maíz tuvimos alrededor de 454 milímetros. Entonces, la idea ahora es comparar ambientes similares para el cultivo de maíz. Por lo tanto, vamos a comparar el año 2015 con el 2016, que tuvieron una condición hídrica similar para el cultivo, pero que tuvieron un distinto grado de cobertura. Entonces, esto nos permite ver un poco, bueno, qué pasa si yo tengo la misma condición hídrica, ¿no? Pero tengo distinto grado de cobertura. Y además, nosotros lo que hicimos fue regar, ¿sí? Utilizar tratamientos con riego para generar 2 escenarios más. Entonces, tenemos ambientes de adecuada disponibilidad hídrica y de muy buena disponibilidad hídrica, ¿sí? Donde tenemos los riegos. ¿Y por qué digo que la condición hídrica en realidad fue similar para maíz, aunque ustedes vean esta diferencia acá, ¿no? Uno dice 520 versus 380, bueno, ahí tenemos casi 150 milímetros de diferencia, ¿no? El tema es que, fíjense que esos 140 milímetros casi de diferencia que hay, ¿sí? Fueron cuando ya el cultivo de maíz prácticamente no los necesitaba, ¿sí? Ocurrieron muy tardío en el ciclo de cultivo. Por lo tanto, la condición hídrica para la etapa principal del cultivo de maíz fue bastante similar. Entonces, esos dos escenarios nuevos que generamos con el riego nos dieron secanos con baja disponibilidad de agua y regados con alta disponibilidad de agua para el cultivo de maíz. Ustedes acá en 2015 y en 2016 tienen 2 gráficas en donde van a ver el agua disponible en el eje de las Y, y en el eje de las X van a ver los días desde la siembra de maíz. Y van a ver los distintos tratamientos, ¿no? Lo que ven en línea llena son los tratamientos con cobertura, y lo que ven, los tratamientos regados, y los que ven con línea punteada son los tratamientos en secano. Y lo que ven con colores rojos son los tratamientos con cobertura, y con colores verdes los tratamientos sin cobertura, y eso en los 2 años. Fíjense que en 2000
tanto en 2015 como en 2016, para el cultivo de maíz, los tratamientos en secano pasaron prácticamente todo el ciclo del cultivo, ¿sí? Con niveles de agua por debajo del 70%, nivel de agua disponible en el suelo. En el año 2016 la condición fue bastante similar, pero con los riegos lo que pudimos hacer fue elevar ese nivel de agua disponible por encima de ese valor. Entonces tuvimos esos dos escenarios, ¿no? Secanos, regados, baja disponibilidad de agua y alta disponibilidad de agua. Vamos a ver qué nos pasó con la evaporación, ¿sí? 2015, vamos a pensar en ese año en donde habíamos dicho que teníamos muy baja cobertura, además, ¿sí? Habíamos tenido la nevada, una muy pobre cobertura del cultivo de cobertura. Lo que ocurrió fue que en realidad el cultivo de cobertura nos incrementó la evaporación, ¿sí? Después lo vamos a discutir un poquitito por qué, pero a diferencia de lo que esperábamos, esa cobertura, esa pobre cobertura generada, no nos sirvió para disminuir la evaporación del cultivo. Y en 2016, en cambio, donde tuvimos una muy buena producción de materia seca, la evaporación a lo largo del ciclo del maíz se redujo y se redujo de manera muy marcada. Entonces uno pensaría, bueno, redujimos muy bien la evaporación. ¿Qué pasó con la transpiración? Lo cierto es que, con la evapotranspiración, perdón, lo cierto es que la evapotranspiración del maíz posterior a un cultivo de cobertura también fue inferior, ¿sí? Y no necesariamente asociada a esa reducción en la evaporación. También tuvimos algunas reducciones en la transpiración. Agregándoles también el año 2017, que no se los muestro, también tuvimos una reducción en la evaporación. Entonces podemos pensar que ese cultivo de cobertura, que en realidad tuvo una producción muy baja de materia seca y que prácticamente no existió en el ciclo del maíz en el año 2015, al no generar cobertura, no tuvo un efecto significativo sobre la reducción de la evaporación y todo lo contrario, aumentó esa evaporación. ¿Qué fue lo que pasó con el rendimiento? Y esto se lo voy a mostrar para estos 2 años que veníamos comparando, ¿no? Tanto en el año 2015 como el año 2016 lo que vimos es que el rendimiento en grano se redujo, el rendimiento en grano, y esto asociado a la inclusión del cultivo de cobertura, ¿no? No solamente la reducción fue en el rendimiento en grano, sino también en la materia seca total del cultivo de maíz, ¿no? Y esto no lo vimos, no se los muestro, pero no lo vimos en la campaña 2017. En la campaña 2017 tendió a no haber una reducción del rendimiento en grano ni en materia seca. Y finalmente, si nosotros combinamos rendimiento y evapotranspiración, vamos a llegar a lo que finalmente queríamos con esta transecta, ¿no?, que veníamos haciendo de eficiencia de uso de agua en el cultivo. Si había alguna diferencia en la eficiencia de uso de agua del cultivo. Lo cierto es que el cultivo de cobertura ni mejora ni empeora la eficiencia de uso de agua del cultivo posterior. ¿Y esto por qué? Porque en la misma proporción en la que reduce la evaporación y por ende va a reducir después la evapotranspiración, también reduce un poco el rendimiento del cultivo de maíz, ¿sí? Por lo tanto, exceptuando este caso en 2016, en donde en condiciones de secano la reducción de la evaporación fue tan marcada, fue mucho más importante la reducción de la evaporación respecto de la reducción en el rendimiento, y ahí sí tenemos diferencias en la eficiencia en el uso del agua. En términos generales, la eficiencia en el uso del agua no tiene ningún tipo de diferencia respecto de hacer o no hacer el cultivo de cobertura. Entonces, para seguir debatiendo algunas ideas que pueden surgir de acá, ¿no? Los cultivos de cobertura de villa y avena en ambientes de buena oferta de agua.
Tiene una promisoria inclusión, ¿no? Por el ciclo de crecimiento que tiene, por la potencial producción de biomasa que pueden tener. Fundamentalmente, que esto por ahí no se lo mostré, pero en el campo es muy claro el control de malezas. Es increíble el control de malezas que tenemos sobre un cultivo de maíz sembrado a 70 centímetros. Y el aporte de nitrógeno, el potencial aporte de nitrógeno que puede tener para el cultivo siguiente cuando en la mezcla utilizamos avicia, y la avicia esa nos rinde de manera adecuada, ¿no? Entonces, la inclusión de estos cultivos de cobertura nos permitiría también captar recursos en momentos en donde no habría cultivo. Y eso es algo muy interesante porque, continuando en línea con lo que decía Carla, de aumentar la productividad de los sistemas, incluir este cultivo de cobertura nos permitiría aumentar la productividad del recurso radiación y del recurso agua en nuestro sistema, la productividad anual, ¿no? Y algunas conclusiones que podemos ir sacando de esto, ¿no? No limita la disponibilidad de agua el cultivo de cobertura para un cultivo de maíz posterior, independientemente de la producción de materia seca que tengamos, porque en esa ventana de 30 días que tenemos entre mediados de octubre y mediados de noviembre, sabemos que la recarga del perfil va a ser adecuada. Entonces, por ahí ese susto que podemos llegar a tener en otras áreas, en otras regiones de esta transecta en la cual estuvimos recorriendo a lo largo de esta serie de webinarios, no tendríamos ese inconveniente en esta región. Y también la potencial reducción de la evaporación que puede tener durante el ciclo de cultivo de maíz ese cultivo de cobertura, ¿no? Pero bueno, ahí con algunas aristas, ¿no? Esa efectividad de la cobertura en reducir la evaporación va a depender de la cantidad de biomasa que se genere. Si no generamos biomasa con el cultivo de cobertura, tenemos algún inconveniente como nos pasó, no vamos a tener reducción de la evaporación. También esa reducción de esa evaporación va a depender de la demanda atmosférica que haya, de la frecuencia de mojado que tenga la superficie, ¿no? No es lo mismo lluvias cada 3-4 días que lluvias cada 20, y el sombreo que se genere por parte del cultivo de maíz. Podemos ir charlándolo un poco después, pero nos pasó fundamentalmente el primer año, que eso por ahí después es algo que no les mostré, pero que con Andrea, que estuvimos midiendo un poco todo lo que es el desarrollo foliar del cultivo de maíz, nos pasó, y es que pensábamos que era algún efecto alelopático o algún efecto generado por parte de la cobertura sobre el cultivo de maíz, pero no era agua seguramente. Tuvimos un crecimiento bastante limitado por parte del cultivo, con las hojas mucho más finas, más alargadas, pensando también que podía ser algún estrés nutricional, no era ningún estrés nutricional. Así que, bueno, el sombreo que genere el cultivo también va a estar determinando si tenemos o no una disminución de la evaporación durante el ciclo de cultivo. Un aspecto a tener en cuenta: reduce la evapotranspiración estacional, ¿sí?, del cultivo de maíz, pero sin modificar la eficiencia de uso de agua, y eso es importante, ¿sí? Y ahí estamos hablando solamente del cultivo de maíz. Cuando lo pensamos todo como sistema, en realidad lo que hace es aumentar la evapotranspiración de todo el sistema y aumentar la eficiencia de uso de agua del sistema, aumentando la productividad de todo el sistema, ¿sí? Si nosotros nos acotamos y miramos solamente el cultivo de maíz, bueno, podemos verlo así, podemos mirar el vaso medio vacío y no mirar el vaso medio lleno, que es en realidad un incremento de la productividad total del sistema. Y por otro lado, bueno, reduce la producción del cultivo de maíz y el rendimiento bajo las condiciones estas en las que nosotros estuvimos planteando. Y eso puede estar asociado a una serie de factores, como puede ser el retraso de emergencia que vimos en algunos de los ensayos. Cambia la calidad más que la cantidad de radiación también. Nos tocó un año 2000, después Andrea me va a ayudar un poco seguramente, pero 2015 creo que fue el primero, 2016, con buena cantidad de materia seca o de rastrojo del cultivo de cobertura y una radiación reflejada, un albedo que directamente parecía radiación global, digamos, que llegaba de arriba más que reflejada. Y eso nos puede llevar a pensar a que el cultivo de maíz tuvo algún estrés térmico, no midimos temperatura dentro del canopeo.
y también podemos pensar en alguna especie de efecto, más que nutricional, algún efecto alelopático por parte de la gramínea que estaba en la consociación. Y como pensamiento final, lo que siempre digo, por ahí alguno que ya me escuchó está cansado de escuchar que siempre digo lo mismo, ¿no? Pero lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, necesariamente tenemos que mejorar para que no se degraden nuestros sistemas productivos. Bueno, muchas gracias y si hay alguna consulta, seguramente ya la escribieron en el chat, si no, quedo abierto para las preguntas cuando termine la presentación de José. Bien, Matías, muchas gracias por tu presentación. Y hemos visto dos formas de abordar los cultivos de cobertura para estos sistemas, ¿no? A veces pensar las estrategias para el cultivo siguiente y otras es pensar las estrategias del cultivo de cobertura. Y esto que ya se inició hace tiempo y que vemos que con los estudios tanto de Carla como de Matías, nos van sugiriendo nuevas preguntas y desafíos para seguir trabajando. Especialmente, como digo, en este ambiente que algunas cosas conocemos, que a veces decimos en esta ventana de tiempo ocurre un volumen de precipitaciones o una relación entre precipitación y evapotranspiración, pero en este ambiente cambiante seguramente que hay un desplazamiento de la duración del ciclo del cultivo de cobertura y cómo se expone para el cultivo siguiente. Y ahora, hablando de integraciones, como decía recién Matías, a veces pensar qué ocurre en los cultivos por separados, pero también nos interesa también las integraciones a otros sistemas de producción. Y tenemos como invitado a José Luzuriaga, que cumple sus actividades como asesor, pero también es productor y tiene experiencias para contarnos, no exclusivamente de cultivo, de cobertura, como una estrategia de manejo en la PRESID y en la regional que se desempeña, sino en otros sistemas productivos como la ganadería. Adelante, José. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Avísenme si se ve. ¿Está bien ahí? Sí, correcto. Se ve muy bien. Al pelo. Bueno, mi nombre es José Luzuriaga. Yo trabajo en una empresa que se llama Hórreos del Sudeste y formamos parte como socios de APRESID en la regional Juan Manuel Fangio de Mar del Plata. La empresa es una empresa que se dedica a la siembra de hacer agricultura en campos de terceros. Básicamente el negocio principal es la agricultura, pero también arrienda campos con ganadería. Y se desenvuelve en la zona del sudeste, básicamente en Maipú, Madariaga, Ayacucho y Mar Chiquita. O sea que es una zona netamente ganadera, ¿verdad? Dentro de esta zona, la agricultura que realiza, que son en las lomas, como en toda la superficie agrícola argentina, desde hace varios años tuvimos la aparición de distintos tipos de maleza resistente o tolerante a varios tipos de herbicida y de modo de acción. Y la realidad es que el costo del control de esas malezas resistentes o tolerantes aumentó, les diría, en un 50 o un 70% el costo de fitosanitarios para el control de esas malezas, además de que esas malezas y sus controles estaban siendo erráticos, ¿no? Porque no siempre llegamos en modo y en tiempo. Principalmente, bueno, como les pongo ahí, rama negra, que fue la primera, yuyo colorado, crucíferas, reigras, sonchus. Entonces nosotros empezamos a plantearnos distintas estrategias para tratar de minimizar los efectos contraproducentes que hacían el costo de los cultivos y en el rendimiento, y aparecieron los cultivos de servicio como opción.
el caso nuestro, como estamos en una zona netamente ganadera, el cultivo de servicio también lo usamos para el pastoreo. Cuando alquilamos el campo de manera asociada para hacer ganadería y agricultura, y cuando hacemos solamente para ganadería. Esta zona tiene alrededor del 10% de la superficie agrícola y por lo tanto hay mucha interacción con la ganadería. Si bien los lotes rotan con pasturas o verdeos, cuando el cultivo agrícola no está presente en la loma, la vaca siempre está o algún animal siempre anda dando vueltas, lo que provoca una intensificación del recurso suelo que nunca está descansado, básicamente, ¿no? Entonces ahí los cultivos de servicio entraban como una opción para darnos una ventana de aprovechamiento de forraje. En el corto plazo lo que decimos es que el primer objetivo para nosotros era controlar malezas mediante el sombreo y la competencia, y con las leguminosas dentro del cultivo de servicio fijar algo de nitrógeno. Y después, a mediano y a largo plazo, bueno, mejorar la infiltración, aumentar el porcentaje de materia orgánica lábil, bajar la probabilidad de embalsamiento, favoreciendo el crecimiento de alguna un mulch, si se quiere, o de una cobertura constante, y por ende bajar el costo de los herbicidas adentro de los cultivos. Pero a su vez, como estamos en una zona muy ganadera, nosotros estábamos generando una cantidad de materia seca en un momento clave del año que no estábamos aprovechando, ¿no? Porque ustedes saben que si nosotros implantamos un cultivo de servicio bien temprano, y recién lo dijeron los chicos, a fin del cultivo de servicio, cuando lo damos de baja, podemos contar con 8.000 kilos de materia seca tranquilamente, si lo damos de baja a mediados de octubre. Entonces, lo que nos planteamos era, cuando nosotros hacemos solamente la agricultura en el campo, plantear un cultivo de servicio que sea más fijador de nitrógeno, pero también haga el trabajo de competir con las malezas sembrándolo temprano. Esa es la primera opción. Y la segunda opción, asociarse con el dueño del campo y realizar algún tipo de pastoreo de ese cultivo de servicio de una manera más racional y no tan intensa, tratando de que el aprovechamiento sea para las dos partes, ¿no? La parte agrícola y la parte ganadera. Entonces surge la posibilidad de pastorearlo con distintas categorías, ya les digo, en un momento clave de la zona, porque imagínense que los bajos acá son bastante anegables, entonces la loma es un recurso escaso, básicamente, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es tratar de hacer un pastoreo racional, rotativo, con distintas categorías, y aprovechando de alguna manera los dos socios de esa actividad, este recurso que estamos generando en invierno. En ese conocimiento entre las dos partes, lo que tratamos de hacer es que no haya sobrepastoreo para que ese cultivo de servicio después cumpla su función de generar cobertura y de limitar el nacimiento de malezas y la probabilidad de utilización de herbicidas posteriores. El planteo que nosotros nos hacemos, yo acá les muestro un detalle de costos, de acuerdo al cultivo antecesor, y con cuántos kilos de carne estaríamos repagando ese cultivo de servicio, ¿no? Ustedes ven que abajo de todo, con un costo o con un precio de carne de $2 o $2.20, con entre 30 y 80 kilos de carne repagamos tranquilamente cualquier cultivo de servicio por caro que sea. Y eso lo logramos con una categoría que tenga una eficiencia de conversión relativamente alta y con poco tiempo. Por ende, yo creo que ninguna de las dos actividades son competitivas, sino que son complementarias. Para hacer estos cultivos de servicio, nosotros estamos usando básicamente como gramínea reirás y avena. A mí me gusta particularmente más el reirás por la calidad y porque por lo general nunca vimos que se enfermara, la avena sí. Y como leguminosa para fijar nitrógeno, el trébol persa y la vicia. En nuestra zona, el trébol persa me parece que es más amigable porque dentro de los cultivos agrícolas o dentro de los lotes agrícolas tenemos zonas más marginales que son alrededor de entre el 20 y el 30% de la superficie agrícola que nosotros sembramos, y el trébol persa es más tolerante a esos ambientes
más difíciles de llevar. Y la realidad es que el raíraz y la avena los usamos como gramíneas para lograr una cobertura con lignina que nos perdure en el tiempo. Las veces que hemos hecho trébol persa puro, llegamos a mitad de enero y casi no queda cobertura, y por ende tenemos un nacimiento nuevo de maleza. Acá yo les muestro dos imágenes, una con raíraz y trébol persa, de mediados de octubre, que está a mano izquierda, y la otra con vicia y raíraz, también a principios de octubre. Los dos se pastorearon, el que tiene raíraz y trébol persa se pastoreó durante 3 meses con una carga de 2 animales por hectárea, o 2 meses y medio, con lo cual, fíjense que logramos el objetivo perfectamente, y el de vicia y raíraz también se pastoreó, menos tiempo, pero también se pastoreó, y esa imagen fue con el cultivo antes de darlo de baja, antes del secado. La realidad es que los logros son espectaculares. Los animales dan vueltas ahí y casi no se tuvieron que bajar, o se bajaron en momentos particulares por exceso de lluvia, pero nunca tuvimos ningún problema. También hicimos siembras en cultivos implantados como maíz o soja de primera y soja de segunda, con logros muy buenos. Fíjense que en ese lugar nosotros después cosechamos el cultivo de cosecha, como puede ser maíz o soja, y tenemos un verdeo impresionante con alta cobertura y alta capacidad de competencia con las malezas que están haciendo. Este maíz que les muestro es el maíz que sembramos atrás del raíraz con trébol persa. Fíjense que el logro fue espectacular, si bien tuvimos algunos inconvenientes de implantación porque llovió un poquito antes de la siembra y estaba el lote un poco saturado, pero en ese cultivo nosotros tenemos una aplicación para dar de baja el cultivo de servicio y otra aplicación post-emergente con insecticida, que básicamente la curó las cortadoras, pero la realidad es que después adentro del cultivo no volvimos a pulverizar nunca más, con lo cual redujimos la probabilidad de aplicación de herbicidas un montón, y además usamos solamente herbicidas hormonales, no usamos ningún tipo de herbicida residual. Así que los costos los bajamos, el primer objetivo fue altamente satisfactorio. Este es el mismo cultivo, un poco más adelante, sin ninguna aplicación de herbicida. Acá es cuando el cultivo está de servicio está plenamente vivo en principios de octubre. Esto lo logramos con 3 kilos de raíraz diploide y 9 kilos de trébol persa. Como pueden ver, abajo de eso no hay nada. Y si lo sembramos temprano, como ponemos ahí en ese lugar, fue el 25 de marzo, ese es otro cultivo. La realidad es que la cantidad de materia verde que lográs es infernal y no viene nada abajo de eso. Y si viene algo, es como que las malezas son más sensibles a la aplicación de herbicidas posteriores, ¿no? Otra cosa que estamos viendo y buscando, básicamente, es la fijación de nitrógeno por parte de las leguminosas. En un momento dado, de ese mismo lote que les mostraba antes, nos quedamos sin semilla de persa y tuvimos un ensayo por casualidad. Fíjense que el desarrollo del raíraz, cuando tenía trébol persa consociado, el volumen y la cantidad de hojas y el color de las hojas del raíraz era muy superior, y el raíraz sin consociación con persa era nada que ver. Evidentemente, durante el ciclo del cultivo también está cediendo algo del nitrógeno que fija el persa, ¿no? Sobre ese cultivo, nosotros este año sembramos un maíz y tenemos varios ensayos planteados ahí. Y como consideraciones finales, yo lo que les quería transmitir es que no cabe duda que a corto plazo tenés un beneficio directo con el tema control de maleza, es muy claro, ¿verdad? Implantando un cultivo de servicio temprano atrás de una gruesa, la realidad es que el control de malezas es buenísimo. Y en el mediano plazo, bueno, nosotros lo estamos viendo, si se quiere, pero la realidad es que el remanente de ese cultivo de servicio lo ves al otro año todavía en el suelo, ¿no? Como duda, para nosotros que somos agricultores básicamente, y que además el 100% de la superficie que se siembra es arrendada, este año nos tocó no poder llegar a sembrar una superficie importante de maíz que venía de cultivo de servicio y que dimos de baja a mediados de octubre, porque hasta el día de hoy les diría que no tuvimos recarga del perfil. Entonces,
llega un momento que, si bien las probabilidades de que esto ocurra son bajas, hay un costo o una probabilidad de costo de que esto ocurra y hay que mirarlo desde este lado del mostrador, ¿no? Y por otro lado, a los semilleros les pediría un mejoramiento genético, si se quiere, para lograr altas tasas de fijación de nitrógeno, de parte de las leguminosas, materiales más cortos para que lignifiquen más temprano y poderlos dar de baja más temprano, altas tasas de crecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, José. Muy claros tus resultados, que agradecemos, y seguramente hay ganaderos por ahí también escuchando, así que por ahí aparece alguna pregunta en breve. Había algunas preguntas para Carla, que eran más iniciales, de Eduardo de Sá Pereira y bueno, de Cecilia, pero que recién se ha retirado, así que después Carla le puede contestar. Vamos a pasar el correo. Eduardo, ¿querés preguntarle directamente a Carla o le preguntabas? Ahí está Eduardo, bien. No sé si se va a ver. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, sí, es sencillito, digamos. Lo había puesto yo en la pregunta. Digamos, me parece excelente la presentación tuya, muy pormenorizada, bien para una tesis doctoral, con mucho detalle y muy pormenorizada, digamos, en algunos aspectos, ¿no? Yo lo que te quería preguntar, Carla, digamos, ¿qué ventajas ustedes le ven al cultivo de trigo como cultivo de cobertura sembrado en su fecha normal, junio, julio, versus un cultivo de cobertura que normalmente nosotros en el sudeste sembramos en el mes de marzo? Y la segunda pregunta sería, vos hablaste de un 80% de probabilidad de precipitaciones en los periodos de recarga hídrica. No recuerdo bien a qué periodos te referías y si esa recarga, digamos, esa probabilidad, digamos, cómo varía en función de justamente ese periodo previo, siempre previo a la siembra del cultivo de maíz, que vos hablaste 15 de noviembre. Un poco sí, eso, mira, digamos. en realidad lo de la fecha de siembra empiezo por la primera pregunta. En realidad lo de la fecha de siembra de junio, julio, fue porque empezamos, primero porque planteamos una siembra tardía del cultivo de maíz para ubicarlo en un periodo crítico más favorable, no tan demandante, de 30 de enero en adelante. Otra cuestión fue la disponibilidad de maquinarias para comenzar con las labores y con la siembra. No sé si es tanto que le estamos viendo una ventaja de sembrarlo tarde, sino que comenzamos tarde y así lo fuimos llevando. Esa es la verdad de lo que ha ocurrido. Unas cuestiones a veces operativas de siembra y demás. Al principio, la verdad tengo que decirles que pensamos sembrar centeno, después no conseguimos semilla y comenzamos sembrando trigo. El objetivo nuestro general era generar cobertura para evaluar las pérdidas de agua por evaporación. Y respecto a lo que me consultabas de una probabilidad de mojado frecuente, está calculado para una siembra de maíz de noviembre-diciembre, desde el 10 de diciembre en adelante. El intervalo de días sin lluvias en ese periodo para Balcarce es menor a 8 días. De la siembra a lo que va el periodo vegetativo. Si yo siembro maíz el 10, 15 de noviembre, emerge a los 10, 12 días y hasta diciembre estoy en un periodo vegetativo de 5 hojas como mucho. En esa etapa, donde generalmente es de cobertura incompleta, la probabilidad de lluvias es
de un 80, de 0.8 la frecuencia, y el intervalo de días entre lluvias, calculado con los datos, los registros históricos que hay de la estación meteorológica de INTA Balcarce, es de menor a 8 días. Claro. No sé si... Está bien. Sí, perfecto, Carlos, perfecto. Al pelo. Bien. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? No, gracias a vos, gracias por estar. Y la pregunta de Cecilia también la leí. Es muy similar a lo que me preguntabas vos, Eduardo, de qué ventajas les vemos al trigo en esa fecha de siembra, y la verdad es que ha sido también mucho por las maquinarias que teníamos disponibles. También nos pregunta si el experimento lo realizamos todos los años en el mismo lote. Sí, los 2 primeros años fue en un sector del lote, y los 2 años 2021 y 21-22 abarcó una superficie mayor, pero nos aseguramos de que no hubiera deficiencia de nitrógeno. Hicimos análisis de suelo y fertilizamos de acuerdo a la necesidad del cultivo. No es lo ideal, sabemos hacer gramínea sobre gramínea sobre gramínea, pero es el lugar que tenemos disponible para realizar ensayos. Bueno. Gracias, Carla. Bien, tenemos aquí unas preguntas para José, de Beatriz Martín. Gracias, Beatriz. Preguntando por la presión de pastoreo, el tiempo, ¿no? Y si evaluaron aumentos de peso diario en los animales, ¿no? Adelante, sigue Beatriz, ¿quieres conectarte, mostrarnos, aparecer en cámara? Con gusto, y si no, bueno, podés mencionar. Ahí está Beatriz. Así nos saludamos, Betty. ¿Qué tal, Beatriz? Mira, la realidad es que nosotros lo que tratamos de hacer, el driver es control de malezas. Por lo tanto, lo primero que tratamos de hacer es sembrar temprano para lograr una cobertura importante para frenar ese nacimiento de malezas que se da en otoño. Si me preguntás, generás, lo que dice Gervasio Piñeiro es tratemos de generar lo antes posible 3.000 o 4.000 kilos de materia seca para frenar ese nacimiento de malezas. En líneas generales, entramos a partir de junio-julio, cuando sembramos en marzo, con una disponibilidad de 2.500 a 3.500 kilos de materia seca, dependiendo la cantidad de gramíneas que pones en la mezcla. Arrancamos con cultivo de servicio con 10 a 15 kilos de un regras diploide, y hoy estamos en 3 kilos. Pero el objetivo ya cambió un poco, porque el persa toma un poco más de participación adentro de la mezcla, genera sombreo y competencia para acá con la maleza, pero posiblemente no tengas tanta disponibilidad para los animales, ¿verdad? Entonces ahí es como que el juego entre el agricultor y el ganadero tiene que empezar a manejarse de distinta manera. ¿Cuál es el objetivo primario? Y bueno, el primario es el alimento. Si no es el alimento, yo bajo la proporción de gramíneas, tratando de generar cobertura para cuando lo seque, como la foto que mostré. Y si sí es el alimento, entonces bajo un poquito la participación de la leguminosa y aumento la gramínea. En líneas generales tratamos de que el pastoreo sea desde junio hasta fines o mediados de agosto, para lograr una recuperación rápida de ese cultivo de servicio, y que cuando nosotros tratamos de secar ese cultivo de servicio la cobertura sea alta. O sea, de nuevo lograr esos 4.000 kilos de materia seca. En general lo logramos fácil, porque el Reirás, imagínate que ya entra en alta tasa de crecimiento en septiembre, octubre. Así que casi te diría que se nos pasan. Si me preguntás hoy, estoy pensando más en sacar los primeros días de octubre que a mediados de octubre para sembrar a mediados de noviembre. Lo que pasa es que como las leguminosas aumentan su tasa de fijación de nitrógeno cuando entran en etapas reproductivas, trato de jugar un poquito con eso, pero la realidad es que es como una pelea interna, ¿no? Entre volumen de materia seca, sombreo y acumulación de nitrógeno. Querés todo ahí, pero básicamente estás con esa, tratando de llegar a la mitad del gráfico. Y con vacas, la verdad que no lo medimos, tuvimos en una de esas fotos tuvimos una carga, como te decía, de 2 vacas sin salir del cultivo de servicio durante 2 meses y medio y no pasó nada.
Y con terneros tuvimos cargas como si fuese un verdeo de 5 terneros de 200 kilos, dando la vuelta y bajándolos cuando llovía mucho. Y esos terneros venían de un verdeo específicamente hecho para eso y nunca perdieron un gramo, digamos. Te diría que hasta mejoraron porque la disponibilidad inmediata era altísima. Comían a boca llena. Imagínate que entraban con 3.000 o 4.000 kilos de disponibilidad. Así que era buenísimo para el ganadero sobre todo. Pero bueno, hay que cuidar el remanente para que se recupere rápido, ¿verdad? Y lograr el otro objetivo. Te comento esto, me interesó mucho tu experiencia, porque en nuestra zona esta práctica de utilizar el recurso como servicio para ganadería en el sur de Santa Fe es para la etapa de recría, y realmente tiene ganancias de 0,800 a kilo diario o más, según hembra o macho, y es una alternativa muy interesante. Con 2 pastoreos livianos, realmente se deja un remanente, no se hace se defolia el tercio superior del dosel, bueno, cuidando eso, pero como planteo para recría, para los ganaderos, utilizando cultivo cobertura, es una alternativa muy positiva, ¿no? Sí, sí. ¿Lo pagás? Sí, lo pagás tranquilamente. Tranquilamente, sí. Nosotros fuimos a una recorrida hace 2 años en Bragado, una zona mucho más agrícola que esta, y la pregunta era, ¿no ven una participación mucho más alta de la ganadería en estos ambientes, donde la ganadería fue desplazada por la agricultura? Porque ahí la complementariedad entre los dos recursos es espectacular. Si nosotros lo vemos acá, que tenemos el 90 o el 80% de la superficie ganadera y al revés con la agricultura, allá deberías aprovechar eso de otra manera, ¿verdad? Y eso es comiéndolo. Pero bueno, la mirada es más de esta zona. Gracias por tu aporte, José. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, José, muy claro. Yo le quería hacer una pregunta a José, Andrea, si me permitís. No sé si el año pasado hicieron cultivo de cobertura. En noviembre y diciembre tuvimos precipitaciones muy bajas, de 20 milímetros en noviembre, 30 en diciembre, que complicó muchísimo al maíz, por lo menos en los experimentos que yo tuve. Y este año volví a tener el mismo inconveniente, tuve que sembrar 2 veces. Con esto que planteabas vos al último, de la perspectiva de cómo puede comprometer el cultivo de cobertura, cultivo de servicio, al maíz que le sigue y ese costo hídrico. ¿Qué idea tienen ustedes el año que viene, por ejemplo? ¿Piensan seguir con esto? Sí, seguro. Nosotros hace 4 años ya que estamos, de a poco, ¿no? Primero con 50 hectáreas y ahora hay como 500, casi te diría. Pero la realidad es que me parece que es un poquito ese juego, ¿no? ¿Hasta dónde vas con el cultivo de servicio? Porque la realidad es que si tenés un año con un pronóstico de menos probabilidad de lluvia y de recarga de perfil, si se quiere, entre comillas, podés jugar a darlo de baja a fines de septiembre, claro, tal cual. Y después, cada situación tiene su característica. Hay lugares donde nosotros no podemos hacer fina, porque el lote no lo permite, o porque tiene altas probabilidades de anegamiento, y la rotación era girasol-soja, y hoy te permite entrar con una gramínea, para meter una gramínea en el suelo con todo lo que eso significa. Hace 15 años que esos lotes no tenían una gramínea salvo un sorgo, ponele. Bueno, o un maíz tardío, que además, justamente, un maíz con otra tecnología que hoy aprendimos a hacer, con cobertura, que antes te complicaba la maleza. Hoy lo podés hacer de otra manera. Pero sí, para mí no tiene... Para mí es algo que llegó para quedarse. Hay que aprender a manejarlo y cómo hacer con la situación esa del manejo del agua, y otra es la inmovilización de nitrógeno. Una cosa que ustedes decían o que yo les quería preguntar a ustedes, es cómo manejaron eso. En un lote que nosotros venimos de un antecesor trigo-soja de segunda, hoy tenemos entre 60 y 80 kilos de N en 60 centímetros, y atrás de un cultivo de servicio que tiene esa proporción de gramíneas y leguminosas encontrás 15, 20 kilos de N, hoy en noviembre. Entonces, con una urea a $1.000, ahí lo único que no puedo comprar es el agua, pero la realidad es que eso es costoso también, ¿no? Sí, nosotros lo hacemos a nivel experimental. Las dosis de urea que hemos tenido que
aplicar no son ambientalmente aconsejables ni no es algo que vayamos a recomendar. En nuestro caso es para un experimento, para no tener deficiencia y para medir puntualmente evaporación y consumo de agua. Pero sería un punto muy importante a manejar, sobre todo con los precios que vos decís que se están manejando actualmente en nitrógeno. ¿Sí? De todas maneras, la carrera es a largo plazo o a mediano plazo, ¿no? Si nosotros pensamos que esa leguminosa fijó nitrógeno, pero que este año la inmovilizó la gramínea y te puede llegar a devolver algo el año que viene, ¿no? Por eso te digo que estamos aprendiendo, ¿no? La realidad es que todos los días aprendemos algo nuevo, pero la carrera es a mediano y largo plazo. La foto está muy buena, la primera impresión es espectacular porque las malezas las bajó, o las frenó, o bajó la probabilidad de aplicar herbicidas, pero hay otras cuestiones. Sí, y se hace bien visible el pensar los cultivos para distintos propósitos, ¿no? Como ustedes dijeron, a ustedes les surgió por las malezas, a otros les surgió por la falta de agua, a otros les surgió por la erosión, y hemos visto en todo este trayecto las distintas posturas y cómo se incorporó la práctica en distintos ambientes. Después hay puntos en común, ¿no? Y seguramente va a haber muchos más interrogantes, y bueno, nosotros que trabajamos en variabilidad climática, también sabemos que tenemos que mirar varios escenarios ahí. Así que me parece muy enriquecedor todo el trayecto, bueno, y especialmente hoy también, bueno, porque estamos aquí cerca, y es un gusto tenerlos. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Alguien más quiere hacer una consulta o algún comentario? Algunos se están yendo. Bueno, si no hay comentarios, aprovecho para agradecerles a los disertantes de hoy, a los participantes de hoy y a todos los que nos han acompañado en esta propuesta, que la pensé y la propuse en la comisión directiva hace unos meses, o final del otro cuatrimestre, como que fuese una presentación de resultados, de experiencias, que a veces son buenas y a veces algunas que nos rompen la cabeza, como algunos años de experimentos, y que cuando uno está en la experimentación, a veces compromete el resultado o una publicación o algo así. Pero se ha generado en todo el país mucha información, y en algunos casos, obviamente, como vimos en La Pampa y el grupo de Sudoeste, que ya tienen 20 y más años, ¿no? Entonces hay mucha experiencia. Así que seguramente nos podemos apoyar. La asociación apoya estos tipos de estudios, así que todo lo que tengamos para aportar, sea en un evento científico, en una publicación en la revista de la ADA o en otros formatos, ¿no?, que podamos pensar, sean cursos, divulgaciones, son bienvenidas. Y la propuesta fue no solo recabar lo técnico, que a veces lo venimos, algunos que estamos en algunos temas, lo venimos viendo, ¿no? O en otro ambiente, o en la ciencia del suelo, o en APRESID, sino recuperar esta información, pero también la de los jóvenes que se están formando con sus perspectivas, cómo lo ven, y no solo para resolver un tema de tesis, y productores, qué pasa con los asesores, cómo lo van manejando este tema y cómo van pensando que deberíamos seguir, ¿no? Porque en algunos lugares donde han logrado esa integración de la parte técnica y la parte del productor desde hace varias décadas, como dice Beto Quiroga, ellos los experimentos los hacen en el campo del productor, es diferente el avance, ¿no? Y a veces cuando uno se ubica exclusivamente en la academia, hace otro tipo de ensayos, a veces tiene otros recursos, que a veces son más y que a veces son menos, pero tenemos que pensar una propuesta futuro que haga crecer a todos, ¿no? A las instituciones públicas y a las instituciones o a las empresas. Así que, bueno,
De mi parte, agradecerles a todos por acompañar esto y esperemos que el próximo año, que vamos a hacer una serie de seminarios, pero que va a ser regional y no exclusivamente con una práctica de manejo, sino con los desafíos actuales ante la variabilidad climática, tendremos un recorrido que espero sea tan enriquecedor como esto. A todos los que participaron, muchas gracias. Queda este producto en el canal YouTube de la asociación, y a los disertantes, que han sido 20 en el total de este ciclo, ya los voy a contactar a principios de año, porque tenemos idea de generar otro producto diferente, ¿sí? Que tiene que ver con los resultados y con esta transecta. Así que, bueno, de mi parte, muchas gracias.